Gracias. Muy buenas noches. Tengo un anuncio que dar rápidamente antes de comenzar, muy importante. Guillermo se encontró un billete. Ahora sí pusieron atención, ahora sí todos voltearon. Se encontró un billete aquí afuera. Que me diga qué denominación es, número de serie. No, si checas y te falta un billetito, aquí está. Si no, gracias Señor por esta cosa. Sí, no, sí es en serio, aquí lo tengo. Es bajito, es bajito. Son $100 o algo así. Lo que pasa es que no es muy alto el dinero, no es mucho el dinero, pero a lo mejor es el camión de alguien o algo así, entonces por eso, si te sobra el dinero, pues échamelo a mí. No, si te sobra el dinero, no hay problema, pero aquí hay. Aquí si te falta el dinero, si tú sentiste que te faltó, pues aquí está. Muy bien, tenemos otros anuncios importantes. Hoy es el último día de nuestro pasaje, de nuestra enseñanza del libro de Daniel. Ya terminamos, date una palmadita así, dice, qué bueno que ya terminamos. Hoy terminamos, la próxima semana tenemos algún invitado especial, no vamos a decir quién para sorpresa. El siguiente miércoles no vamos a tener grupo de varones, vamos a tener cine. Va a ser el cine para matrimonios. Entonces, hombre y mujer. Entonces, Leobardo tiene boletos a la mano ahorita para que al terminar la reunión, si quieren adquirirlo. Entonces, este miércoles 9 sí va a haber reunión. El siguiente miércoles 16 va a ser de cine de matrimonios. El siguiente 23 sí va a haber reunión. Pero vamos a empezar más o menos por abril, el primer miércoles de abril empezamos una nueva serie. Vamos a empezar una nueva serie muy interesante, se la vamos a ir pasando por ahí. La cosa aquí para que empecemos a crear algo de expectativa. Bien, pues vimos el libro de Daniel, vimos que las primeras 6 capítulos del libro de Daniel se enfocan en lo que es la edificación del carácter, lo que es la fortaleza del carácter, la integridad. Después vimos que los siguientes 6 capítulos hablan de profecía. Y hoy vamos a cerrar, no vamos a leer todo el capítulo 12 porque sí tenemos que terminar temprano, pero el capítulo 12 habla acerca del fin de los tiempos, de cómo van a ser el fin de los tiempos. Si se acuerdan, la semana pasada vimos Antíoco IV, que también se entremezcla por ahí entre el perfil de Antíoco IV, se entremezcla el carácter del anticristo en el fin de los tiempos. Entonces, Daniel empieza a hablar acerca del fin de los tiempos y empieza a hablar acerca de cómo será, de que aumentará la ciencia, la gente irá de un lado a otro. Entonces, siempre ha habido ciencia. ¿Cuántos saben eso? Siempre ha habido ciencia. La gente siempre ha ido de un lado a otro. Mas, sin embargo, hay una aceleración. Digan conmigo, aceleración. ¿Cuántos saben lo que significa una curva exponencial? ¿Qué será una curva exponencial? Sí, exacto. Para donde quiera. Ay. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es una curva exponencial en diferentes áreas. Vamos a explicar para algunos lo que es una curva exponencial. Esto es, ¿se acuerdan de America Online? Cuando empezó el Internet. Este es el número de empleados que tenían. Estamos hablando de que cuando comenzó tenía aproximadamente 20 empleados. Conforme fue avanzando el negocio, fue ganando tracción, fue subiendo las contrataciones para que cuando terminó el 95
tenía 4,700 empleados. En un margen de 9 años, subió de 20 empleados a 4,500 empleados. O sea, fue un crecimiento exponencial. Normalmente pudiéramos ver lo que sería así, pero fue creciendo poco, pero conforme se fue acercando a la cúspide, hizo prácticamente un crecimiento vertical. Eso es exponencial. A eso se refiere una curva exponencial. Vamos a ver 6 principales temas que tratan con el fin de los tiempos, que contienen la curva exponencial. 6 temas. Primero es la naturaleza. No lo vamos a ver en este orden, pero simplemente estos son los temas que vamos a ver. La tecnología, la sociedad, los eventos mundiales, la iglesia e Israel. Vamos a comenzar con el sueño de Nabucodonosor. ¿Cuántos se acuerdan del sueño de Nabucco? Que era la cabeza de oro. ¿Quién era? Era él, era el imperio babilónico. El torso con los 2 brazos, pues era el Medo Persa. Eso. Alguien sí está poniendo atención. El vientre es Grecia, Roma y Roma 2, dijimos los pies, ¿de acuerdo? Algo que dijimos que siempre hubo imperios. O sea, ¿cuántos saben que aparte de estos imperios ha habido otros imperios? El imperio inca, el imperio azteca, el imperio otomano, el imperio británico. Ha habido muchos imperios, pero estos tienen un común denominador. Bueno, ya lo dijimos aquí: Babilonia, Medo-persas, vientre. Todos tuvieron que ver, estos 4 primero, con el Israel antiguo. Los aztecas no pintan aquí, y hay gente cuando lo dije que no pintaban las cosas, me dijeron, que sí influyeron. No, en lo profético de Daniel, no pintan los incas y todo eso, porque no tuvieron relación con Israel. Acuérdense que la nación central de la Biblia es Israel. La nación central de Dios es Israel. Entonces, si se acuerdan, salud, estos reinos humanos tenían el común denominador con Israel. Pero ¿qué sucedió en el año 70 después de Cristo? ¿Qué sucedió? Se destruyó Israel. Entonces, todos los imperios que siguieron después del romano, el bizantino, todo lo que ustedes quieran, pues eran fuertes, y algunos hasta a lo mejor más fuertes que los romanos o los griegos, pero no tuvieron la particularidad de tener contacto con Israel. Ese era el común denominador, tener contacto con Israel. ¿Por qué? Pues porque Israel no existía. Pero Israel vuelve a nacer casi 1900 años después. En 1948 empieza el país moderno de Israel. Ahora sí, como dicen los teólogos, el reloj profético de Dios volvió a andar. Al momento de existir Israel nuevamente, el reloj profético de Dios volvió a caminar. Estamos hoy en día en el tiempo más emocionante que puede haber en la historia de la humanidad. Estamos en el tiempo, se ha hablado más de este tiempo que aún cuando Jesús caminaba por Galilea. Este es el tiempo más crítico y más importante, aún que en el año 30, aún que en el año 31. Este es el tiempo crítico completamente. ¿Por qué? Porque el imperio de los pies de barro y hierro está por salir, está por entrar, porque ya está el Israel moderno, ya está nuevamente Israel para tener un trato con este
este imperio. Daniel 4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Se acuerdan que dijimos que Daniel es un libro sellado? Son cosas que no se podían entender, mas sin embargo cuando tenemos el libro de Apocalipsis es la revelación. Dijimos que para poder entender Daniel tenemos que usar Apocalipsis y viceversa. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el transporte y la ciencia incrementarán. Y vamos a ver algún tipo de cosas. En Mateo 24, 5 al 8 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Desde que Jesús caminó, ¿hubo guerras? Sí, ha habido muchas guerras. Tiendo a no estar de acuerdo con todos los expertos, pues. Entonces, ¿hubo guerras? Sí, sí hubo guerras. ¿Hubo falsos cristos? Sí, sí hubieron falsos cristos. ¿Ha habido rumores de guerra? Ha habido muchos. Lo que no había era Israel. Otra vez, mucha gente dice: pues es que pues es tanto rumor de guerra y tanta guerra que ha habido, Jesús pues ahí habló muy. No, porque no había Israel. Ahora hay Israel. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, enfermedades y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué significa el principio de dolores? ¿A qué se referirá el Señor Jesucristo con principio de dolores? Pues gracias a Dios, nosotros como hombres no entendemos esto. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no lo entendemos? Porque no saben lo que voy a hablar. Dice: y todo esto será principios de dolores. ¿A qué se refiere? A parto, a un parto. Cuando existe la concepción, o sea, el óvulo es fertilizado, ya está embarazada la mujer. Puede tener 1 minuto de embarazada, pero ya está embarazada y ya hay un ser humano ahí. Por eso dicen yo les digo a los que están en favor del aborto: es que no es un ser humano. Entonces, ¿qué es? ¿Una plancha? ¿O alguna vez ha salido un escarabajo? O sea, cuando un hombre y una mujer se unen y hay una concepción, siempre salen otro ser humano. Siempre, o a veces hasta 2, 3. Pero siempre sale. No, ¿qué será? Pues espérate 9 meses y vas a ver que va a ser un niño. Te lo aseguro que va a ser un niño. Entonces, ya está ahí y empiezan los problemas para la mujer. Y más para el hombre, que hay que trabajar más duro para sostenerlo. Pero eso es otra historia. Conforme se va acercando, ¿cuántos de ustedes tuvieron sus hijos, sus esposas tuvieron sus hijos de método natural? ¿Cuántos tuvieron? Ya, bien raro ya, mano. Mis 2 hijos salieron por cesárea. ¿Qué sucede? De repente, ya están por el mes 8 y medio. Me dolió. ¿Y qué haces como no eres primerizo? Los llevas corriendo al hospital y te dicen: no, me todavía falta un chorro, man. ¿Qué es lo que te dice el doctor? No es suficiente todavía. ¿Por qué? Porque los dolores de parto tiene que incrementar la frecuencia y tiene que incrementar la intensidad. Tiene que incrementar la frecuencia. Es que me dolió hace como 2 horas. No, todavía te falta. Todavía te falta. No entras en labor todavía. Cuando entran en labor de parto, el dolor para la mujer se intensifica conforme se acerca al momento del alumbramiento, y se intensifica la frecuencia en la que le está doliendo. Son espasmos muy fuertes, pero conforme ya va a hacer el alumbramiento, empieza a dolerle más.
hasta que ya te odia, te grita, te dice de que te vas a morir. Bueno, eso es otra historia. Entonces Jesús está usando este término para decir, en el fin de los tiempos, ¿ha habido guerras? Sí, sí va a haber, pero va a haber más guerras. ¿Ha habido pestes? Sí, pero va a haber más pestes. ¿Ha habido desastres? Sí, sí ha habido, pero va a haber más en intensidad y en frecuencia, una curva exponencial. Siempre ha habido guerras, siempre, pero la intensidad va a aumentar. Por ejemplo, esta es la curva exponencial de la población. Estamos hablando desde la izquierda, desde el año 10,000 antes de Cristo. Se fijan cómo casi nunca no subíamos, no se alcanza a ver, pero la primer raya son 500 millones. O sea, este primer punto son 500 millones de habitantes en el mundo. O sea, al año cero no llegábamos a los 500 millones de habitantes. O sea, hace 2017, 16 años, no había 500 millones de habitantes en el mundo. ¿Y qué sucede? En el último milenio, ¡pum!, exponencialmente, se incrementa, se dispara. En el año cero había 200 millones de habitantes. En el año, se tardaron 1650 años para duplicarse. Y luego la siguiente vez que se duplicó, se triplicó, fue en el año 1850. O sea, 200 años nada más tuvieron que pasar para triplicarse la población. Y después nada más pasaron 50 años para subir. Y se fijan, y del año 1900 al año 2000, ¿cuántas veces subió? En 100 años nada más, casi un 700%. Ahora fíjense, es algo muy interesante esto. En el año 1900, la expectativa de vida era de 47 años en los Estados Unidos, por ejemplo. En el año 2000, esto es para hombres, es 77 años. Vivimos más tiempo. La vida hace 100 años era corta y dura. Era corta y difícil. Vamos a ver incremento en los conocimientos médicos. La teoría de los microbios se desarrolló en 1862. O sea, antes no sabían que existían microbios. Era mala suerte que te murieras de algo, ¿no? La cirugía esterilizada en 1867. Sí había cirugías antes, pero ¿cómo te explico? Rayos X, 1895. La aspirina, fíjate, vivimos casi 100 años sin aspirina, hermano. 1897. El tipo de sangre, no pensamos que toda la sangre era igual, nomás la mía era azul y la demás era de otro color. La penicilina, que salvó mucha gente, fue en 1928. Si vemos, antes no había tantas cosas. Fíjense qué interesante en cuanto a la expectativa de vida. Fíjense qué interesante. 2/3 partes, o sea, un 66% de todas las personas que han vivido en la historia de la humanidad viven ahorita. 2/3, el 66% de toda la gente que ha vivido en toda la humanidad está viva hoy en día. Tremendo, ¿no? Si tienes 35 años o más, has vivido más que la mayoría de las personas en toda la historia de la humanidad. O sea, estás robando aire. Ahora, tenemos sabios que llegaron a viejos, sí, pero la mayoría de la gente ni era sabios ni llegaban a viejos. La mayoría de la gente era trabajar duro, era un trabajo extenuante. Había muchas guerras, había muchos padecimientos. Entonces, la gente normalmente no llegaba más allá de los 35 años. Casi toda la historia de la humanidad ha peleado guerras con el mismo tipo de armas. Casi siempre se agarraban a bastonazos
¿sí? Hasta 1939. Del 6000 antes de Cristo a 1933, casi 8000 años contra 76 años que tenemos hoy en día. El tipo de guerra, el tipo de armamento que tenemos. O sea, tú te imaginas estar con los espartanos acá muy cuadrados, sacas una AK-47, los metrallas a todos, ya acabó todo, ¿no? O un misil o algo así, pues eran cosas que eran impensables en otra época. La tecnología de la guerra, esto es algo que es muy controversial. Han escuchado, bueno, la mayoría que hemos visto las películas, los cyborgs, han visto los cyborgs, que son mitad máquina, mitad. Eso ya existen, eso ya eso tiene tiempo de existir. Sobre todo después de la guerra de Afganistán y de Irak, tantos veteranos que han salido, han regresado con mutilaciones, ha aumentado tremendamente la tecnología del implante y hay cosas que ya antes estaban en los libros de ciencia ficción, películas de ciencia ficción, que son una realidad hoy en día, que ya están conectados con el cerebro, la espina dorsal ya las tienen con chips para poder interactuar con las extensiones que le llamábamos biónicas. Algo que se le llama, ¿han escuchado el término exoesqueleto? El exoesqueleto pues es un traje que se ponen ahora, que los hacen entre 10 y 20 veces más fuerte, pueden cargar cosas más pesadas porque es un traje externo y cada vez lo están haciendo más ligero, lo están haciendo más fáciles de maniobrar, donde va a ser un punto en donde ya el ser un soldado te va a requerir llevar un esqueleto externo que te va a proteger contra las balas o te va a proteger contra o te va a hacer mucho más fuerte, ¿no? Esta es la parte más controversial de todas. La que sigue, la manipulación genética, las quimeras, donde hoy en día, yo no quise ponerlo porque sí está muy controversial, pero cuando tú ves un ratón que en la espalda le está saliendo una oreja humana, ten miedo. Y eso es una realidad. Se están manipulando genéticamente. ¿Cuántos se acuerdan de, más o menos fue en 1998, la carrera que hubo para decodificar el genoma humano? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que hubo una carrera que era los científicos del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos y científicos de la iniciativa privada tratando de decodificar el genoma humano, todos los códigos para poder tener el código de programación del ADN del hombre. Lo lograron antes del año 2000. Entonces, yo no soy mucho de computadoras ni mucho menos de programación, pero cuando tú tienes el código de un programa, por ejemplo, el de Windows, tú no lo puedes obtener, está escondido. Puedes usar ciertas cosas, pero tú no tienes todo el código de programación. Si tú lo puedes tener, tú lo puedes empezar a modificar y hacerlo como tú quieras. Y al final de cuentas, los seres humanos somos información. En esencia somos información. Y hoy en día están empezando a cambiar ciertas partes del código humano, intercambiándolo con otros seres vivos. Cada año en Londres hay reunión de legislación para preparar leyes para ver qué van a hacer, qué protecciones van a tener los híbridos, las personas híbridas, que van a ser seres que van a estar genéticamente alterados.
¿Serán personas o no serán personas? Que les puedan modificar el ADN para injertarle genes de caballo para que corran más rápido o N número de cosas. Ya, lo peor del caso es que hay un muy fuerte debate ético, muy fuerte debate ético, donde todo el mundo dice no debemos de meternos en esto. El único problema se llama China. Los chinos no han firmado ningún acuerdo de no proliferación de generación de híbridos. Entonces los que sí firmaron dijeron, pero si los chinos no firman, ellos lo van a hacer. Entonces imagínate un ejército de híbridos. Entonces, ¿cuántos vieron la película de la terrible isla del doctor Moreau, donde eran las quimeras? Estamos viviendo eso ya. Estamos viviendo eso ya. Un submarino, dice Lucas 21:26, dice, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, va a haber un cambio espantoso. La tecnología, la transportación, el principal medio de transportación desde el año 4000 al año 1900, ¿cuál era? El caballo, la carreta del caballo. Por 6000 años prácticamente el hombre no conocía otra cosa que el caballo tirado, la carreta tirada por caballo. Fíjense, en el año 1800, en la vida de las personas, en promedio, lo máximo que podían viajar en su vida eran 500 millas. En promedio. En 1900, o sea, 100 años después, subió al doble, a 1000 millas. 90 años después, subió a 25,000 millas. En promedio, lo que la gente se traslada de un lado a otro. Nuestro pastor dice, hablando de esto, pues que un día le tocó desayunar en Jerusalén, comer en Londres y cenar en Los Ángeles, en el mismo día, haciendo un viaje. La comunicación, usuarios de internet. 1995 había 16 millones. En 1998, 150 millones, casi 10 veces. En el año pasado, 3,200 millones. Y están viendo cómo meter más. Fíjense la tecnología de la computación. En 1970, una computadora IBM costaba $100,000 y tenía una capacidad de 64 kilobytes. $100,000, y de los de 1970, no los de hoy. En 1980 una computadora de escritorio desktop costaba $4,800. ¿Y cuánto tenía? 64 kilobytes. En 1990 salieron los Rolodex. ¿Cuántos se acuerdan de los Rolodex? Era la agenda. Costaba 150, ¿sí se fijan cómo va bajando el precio? Y tenía 64 kilobytes. En el 2015 una Dell cuesta $550 y tiene 1 terabyte. En el 2014 está la computadora IBM Sequoia, no tiene precio todavía y tiene 16.30 petaflops. ¿Cuánto es? No tengo la menor idea. En el 2015 hay una computadora cuántica. Esto vino a revolucionar todo, la computadora cuántica. Ella funciona a 400 grados centígrados bajo cero por la velocidad. Al hacerla cuántica, ya no es 0 y 1, ya es 0 y saltos cuánticos que pueden ser infinitos. El precio son 10 millones y todavía no saben qué capacidad tiene. Lo que saben de esta computadora son 2 cosas. Ellos saben 2 cosas de esta computadora. Uno, que no existe software suficiente que le dé batalla. No hay, no existe. Y otra cosa que saben sin lugar a dudas, que le alcanza y le sobra capacidad para recrear todo nuestro mundo, recrearlo en un mundo virtual. Todas las cosas que hay en el mundo, todos los edificios que hay en el mundo, todas las personas que hay en el mundo, es capaz de recrearlo todo de manera virtual. ¿Qué se refiere a eso? Te ponen los nuevos tipo Matrix. Le alcanza y le sobra.
Y lo que pasa es que cuando tengan la capacidad para saber usar la computadora cuántica, eso va a generar más avances. ¿Cuántos se acuerdan de este? ¿Cuánto le cabía? Como 5 páginas, ¿no? Más o menos. El disquete de 8,5, ¿no? Y luego salió la gran novedad del disquete de 5,25, ¿no? Y luego el disquete de 3,5 y 1.4 megabytes. ¿Cuántos se la pasaron metiendo uno, luego sacando otro, luego sacando otro, metiendo otro, sacando otro? Hoy en día tenemos el flash drive bueno, yo tengo uno de 128 gigabytes. No es por presumirles. No, y es curioso, tengo uno de 128 gigabytes que tiene su propia red de Wi-Fi. O sea, ya ni siquiera lo tengo que meter. Lo prendo y lo que está en mi teléfono, inalámbricamente lo puedo pasar a que se grabe en el flash, y viceversa, puedo jalar del flash a mi teléfono toda la información, películas o lo que yo quiera. Ya el chuponcito para meterlo en el USB ya se acabó. De hecho, las cámaras de fotografía, ya ves que tienen la tarjeta SD, ¿no? Ya también existe esa tecnología para hacer las Wi-Fi. Entonces tomas la foto y en lugar de, déjame voy y la bajo, no, ya directamente tomo la foto, les doy la clave y ustedes pueden bajarla en sus teléfonos. Bueno, esta es la IBM Sequoia, que no es la cuántica. 16 trillones de cálculos matemáticos por segundo. 16,000 trillones. Calcula en una hora, fíjate, lo que toda la población, casi toda la población del mundo, pueden calcular usando calculadoras en 320 años. En una hora. Y eso que no es la más picuda todavía. ¿Cómo eran las computadoras antes? En 1949 se pensaba que la computadora en el futuro podría bajar a un peso menor, tal vez, de 1.5 toneladas. La computadora doméstica, según Rand Corporation en 1950, dijo, no, en las casas vamos a tener, esta es la computadora doméstica, ¿sí? Todas las casas van a tener una computadora, así un cuarto donde van a estar ahí. Yo no sé para qué pueda servir la cosa esa. Es el mouse, ¿no? O sea, órale, ahí va. Hoy en día tenemos mucho conocimiento, pero poca sabiduría. La sabiduría proviene de la reflexión acerca del conocimiento. Fíjense, interesantemente, esto es bien interesante y espero que lo entendamos. Del año 0 al año 1500, del año 0 de nuestra era, de Cristo, al año 1500, todo el conocimiento de la humanidad se duplicó. O sea, todo lo que el mundo sabía se tardó 1500 años en duplicarse. ¿Cuándo se volvió a duplicar? En 250 años, o sea, del 1500 a 1750. ¿Cuándo se volvió a duplicar? En 150 años. ¿Cuándo se volvió a duplicar? De 1900 a 1950, en 50 años. ¿Cuándo se volvió a duplicar? En el 2010, cada 2 años. Se estima, y se está quedando corto, que en el 2030, cada 2 horas se va a duplicar todo el conocimiento de la humanidad. Estamos hablando de que en 13 años. Y ya las estimaciones están arrojando que nos estamos quedando cortos. Que es probable que para el 2030 se duplique cada 25 minutos. Todo el conocimiento. Una de las cosas más tristes que yo me he topado, cuando David entró ya a 6º año de primaria, le dije, pues le voy a conseguir una buena enciclopedia. Me enteré que hasta el 2010 la enciclopedia británica ya no volvió a imprimirse. En lo que tardaba en imprimirse,
la información se obsoletaba. Es más, tristemente, y créanme, y si me equivoco yo, por favor, ahorita que termine me dicen, estoy tratando de buscar una enciclopedia porque yo no confío en Wikipedia. Yo no confío en Wikipedia. Pero estoy tratando de encontrar una enciclopedia y no hay una enciclopedia en línea. ¿Se acuerdan que existía en carta? Ya se dieron por vencido porque aún en lo que tardaban en llenarlo y ni siquiera imprimirlo, ya mandarlo, ya estaba obsoleta la información. Entonces el problema no es que no tengamos información, el problema es que ahora no sabemos discernir la información. Pasamos más tiempo viendo si es real, como se lo dije la semana pasada, hay todo un estudio ahora que están seguros que la Tierra es plana. Y te lo ve, y no, es que si tú te vas a la Antártida, te vas a topar con un domo ahí. Ahí termina el domo, ¿no? Fíjense qué interesante este dato. La edición dominical del New York Times contiene más información que la persona promedio del siglo XIX tenía acceso en toda su vida. El periódico dominical del New York Times tiene más información que a la que todas las bibliotecas que una persona del siglo XIX podía acceder. Acuérdense que en aquella época la población normalmente era rural. No podía, déjeme voy al Starbucks a conectarme. No había de eso. Ahora vamos a entrar en guerras. Fíjense, las muertes en guerra del año 0 al año 1899, se estima que hubieron 40 millones de muertes en casi 1900 años, 40 millones de muertos. En muertes en guerra del año 1900 a 1999 son 110 millones. O sea, en 99 años fueron casi 3 veces más los muertos que en 1900 años. También la sociedad. En 2 de Timoteo 3, 1 al 4 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, hoy en día, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Parece que estás abriendo la revista de vanidades o de algo así, ¿no? Amadores de sí mismo es una religión, es el humanismo, es cuando el hombre es el centro de la preocupación del hombre, eso se le llama humanismo. Cuando son avaros, estamos hablando del materialismo, tienen un Dios y su Dios se llama dinero. Y cuando son amadores de los deleites es hedonismo, es un estilo de vida, que es todo lo que me produzca placer. Es una búsqueda constante que trae ese estilo de vida. Entonces, el hombre moderno tiene su religión, que es el humanismo, tiene su Dios, que es el dinero, y tiene un estilo de vida, que es el hedonismo, que es la búsqueda constante de placeres. Esto produce nihilismo, que es realmente desesperación. Porque el centrarte en ti mismo, el tener a Dios el dinero como Dios y tener un estilo de vida que nada más busca producir placeres, te va a traer desesperación, porque nada de esto satisface, nada de eso llena. Y por eso hay tantas personas experimentando tantas estupideces, porque no se llenan, no se sacian, es más y más y más. En cuanto a valores, las diferencias sociales de ayer y hoy. Antes el carácter estaba por encima del dinero. O sea, una persona que tenía mucho dinero pero no tenía un carácter de valores era menospreciado. Póngase Donald Trump ahora, ¿no? Que su único
su única fortaleza es que tiene mucho dinero. El aborto era una abominación. Los embarazos fuera del matrimonio eran tabú. La homosexualidad era una desviación. El adulterio era un delito. La pornografía era despreciada. Las amas de casa eran admiradas. Las amas de casa se les admiraba por la labor que hacían. ¿Y ahora qué se les hace? Se les ridiculiza. ¿Trabajas o eres ama de casa? ¿Tienes una profesión o eres ama de casa? Las mujeres no fumaban ni maldecían. Y hoy en día, cuando yo estaba trabajando en una empresa, estaban unos muchachos ahí, compañeros, diciendo unas majaderías y había una mujer ahí. Yo le dije, oye, tranquilos, hay una mujer aquí. Y decían, no importa. Y la mujer empezó, estaba peor que los cuates estos. Hablando de problemas en las escuelas, en los 40, los problemas más graves en los 40 era hablar en clase. En los 80, ya no siquiera es hoy, es la drogadicción. Mascar chicle en los 40, abuso de alcohol en los 80. Hacer ruido contra embarazos, correr en los pasillos contra suicidios. No hacer la formación contra la violación que está sucediendo. No usar el uniforme, robarse el uniforme de otro, ¿no? No usar el basurero, la violencia. Y hoy en día uno de los problemas más graves es la violencia con armas de fuego dentro de las escuelas. Bueno, vamos a brincar los desastres naturales. Se ha incrementado. Siempre ha habido desastres naturales, pero ahora son más fuertes, más intensos. Ahora también la iglesia ha avanzado. En traducciones de la Biblia, en 1800 había 71 traducciones. En 1930 había 900 traducciones. En el 2010 hay 2100 traducciones, más 1900 en proceso. 95% de los lenguajes tienen su Biblia traducida a su idioma. Las conversiones a Cristo. En 1800 había 100 conversiones por día. En 1900 había 1000. En 1950 había 4000. En 1980 20,000. En 1990 86,000 por día. Y en 1995 adelante hay más de 10,000, más de 100,000 por día. Para que entendamos lo que es la curva exponencial y el tiempo en el que estamos hoy en día. Supongamos que es lunes a la 1 de la tarde en el centro del nido de las águilas, de los águilas. Vete que estás en lunes a la 1 de la tarde y estás parado aquí en el montículo central del nido de los águilas. ¿Ok? ¿Todos están ahí? No es cierto, están aquí ustedes. Bueno, virtualmente. Una gota de agua cae en el centro, ahí, en el montículo. Una gota de agua cae ahí. Y cada minuto la gota se duplica. O sea que a la 1 de la tarde cae una gota. ¿Sí? A la 1 con 1 minuto, ¿cuántas gotas hay? A la 1 con 2 minutos, ¿cuánto hay? A la 1 con 3 minutos, ¿cuántas gotas hay? 8. A la 1 con 4, 16 gotas. ¿Sí entienden, verdad? ¿Cuánto tardará en llenarse el estadio? ¿24 horas? ¿3 días? ¿Una semana? ¿Cuánto creen? ¿Cuántos piensan que un día mínimo? Mínimo un día. ¿Una semana? ¿Más? ¿Un mes? ¿Más? Ok. Fíjense. Si a la 1:49 del mismo lunes te encuentras dentro del estadio, te vas a ahogar. 49 minutos. En menos de 50 minutos, una gota duplicándose cada minuto llena el estadio. Eso es el poder de la curva exponencial. A la 1:45 el estadio está vacío. Está 93% vacío. A la 1:45, o sea, 45 minutos
de que empezamos el ejercicio, 93% del estadio está vacío, no tenía agua, solamente ha llenado el 7%. En los últimos 4 minutos se viene una ola de agua que inunda el estadio. ¿Estamos entendiendo? Que se te viene la noche más rápido de lo que tú piensas. Eso es importantísimo de entender. En los últimos 5 minutos, el estadio está 93%. Tú puedes estar viéndolo y dices, ay, pues todavía falta mucho, tengo 45 minutos aquí y no ha pasado nada. ¿Y qué puedes pensar? Tengo mucho tiempo. Pero si hay 7%, se multiplica al siguiente minuto por 2, y se duplica, y se duplica, y se duplica, estás ahogándote. El tiempo se está acabando, hombres. Ya no hay tiempo que perder y debemos de tomar en serio nuestra relación con Dios, porque se está acelerando los tiempos, se están acortando los tiempos. Tú puedes pensar, no está tan mal la cosa. Tú puedes pensar, hay tiempo todavía. Si tú no has entregado tu vida al Señor, si tú todavía estás esperando a ver que se alineen los planetas y a ver qué pasa, te puedo decir que es la 1:45. La noche viene muy cerca. Y va a venir el Señor. Te voy a decir otra cosa. Para el rapto, nada tiene que suceder ya. No hay nada que tenga que suceder para que venga el rapto. Para que un momento estemos aquí y otro estemos en la presencia del Señor. Nada tiene que suceder. No hay proféticamente nada que lo detone. Hoy puede ser el rapto. Dice, pero tengo la oportunidad de pasar por la tribulación, bien a suave. Sí. Hay 2 autobuses, yo me voy en el primero. El que se quiera quedar a ver el segundo, bienvenido. Sí. El templo viene después, pero para la tribulación, hoy en día no existe ninguna profecía que se tenga que cumplir. No necesitas templo para el arrebatamiento, no necesitas anticristo, no necesitas nada para que hoy sea el rapto. Nada. Hoy puede ser el rapto. Te digo, estamos a la 1:45 y muchos están viendo el estadio bastante vacío, pero eso no va a durar mucho tiempo. Yo quisiera termináramos este estudio de Daniel, con esa idea de que estamos en el fin de los tiempos, de que es mi convicción que muchos de los que estamos aquí no vamos a probar la muerte, de que el Señor va a venir y va a venir pronto. Un amigo me decía, bueno, pues cuando yo vea la luna roja y sangrar y todo, trabajamos en la construcción, y le dije, mira, si te cae un bloque ahorita saliendo de la caseta, se ponga roja la luna, no, tú ya estás en la eternidad, mano, y tú ya te fuiste. Yo te invito a que no corras el riesgo de vivir sin Cristo, de que no te la juegues. No hay nada que puedas ganar sin Cristo, y sin Cristo lo puedes perder todo. No hay nada que puedas ganar sin Cristo, y sin Cristo lo puedes perder todo. Yo los quiero invitar a hacer una oración para entregarle sus vidas al Señor, para que tengan certidumbre, certeza de que si hoy viene el Señor, ustedes se van en el primer viaje. De que si hoy pierden la vida en un accidente o en alguna situación, van a estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor por la eternidad. Yo les invito a que
Inclinen su rostro. Todos los rostros inclinados. Voy a pedirles, sin que volteen a ver a nadie, levanta tu mano si tú no estás seguro. Si tú no estás seguro de tener vida eterna con el Señor. Si hoy te murieras, si tú no estás seguro que pasarías la eternidad con el Señor, levanta tu mano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Es la sinceridad. Si hoy te murieras, tú no puedes decirme, estoy seguro de que tengo la vida eterna asegurada con el Señor. Los felicito, varones, por esa honestidad. Yo quisiera que hoy no se fueran sin esa certeza. Estamos viendo que la noche se está viniendo y queremos tener la luz del Señor en nosotros. La única forma que lo podemos hacer es entregándole al Señor nuestras vidas. Yo los voy a guiar en esta oración que va a tener la validez de la sinceridad que ustedes le pongan. Y le decimos, Señor, en esta noche yo me he dado cuenta que no hay tiempo para perder. Ya no quiero seguir jugando. La noche viene y yo estoy desamparado sin Cristo. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Abro mi corazón para que tu Hijo Jesús entre en mí, viva en mí y reine en mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Hazme según tu voluntad, Señor, y que hoy sea hecho una nueva persona. Una persona que tiene relación contigo y que tú conoces y reconoces como hijo tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Muy buenas noches. Tengo un anuncio que dar rápidamente antes de comenzar, muy importante. Guillermo se encontró un billete. Ahora sí pusieron atención, ahora sí todos voltearon. Se encontró un billete aquí afuera. Que me diga qué denominación es, número de serie. No, si checas y te falta un billetito, aquí está. Si no, gracias, Señor, por esta cosa. Sí, no, sí es en serio, aquí lo tengo. No, es bajito, es bajito. Son $100, son algo así. Lo que pasa es que no es muy alto el dinero, no es mucho el dinero, pero a lo mejor es el camión de alguien o algo así. Entonces por eso, si te sobra el dinero, pues échamelo a mí. No, si te sobra el dinero, no hay problema, pero aquí hay. Aquí si te falta el dinero, si tú sentiste que te faltó, pues aquí está. Muy bien, tenemos otros anuncios importantes. Hoy es el último día de nuestro pasaje, de nuestra enseñanza del libro de Daniel. Ya terminamos, date una palmadita así, dice, qué bueno que ya terminamos. Hoy terminamos, la próxima semana tenemos algún invitado especial, no vamos a decir quién para sorpresa. El siguiente miércoles no vamos a tener grupo de varones, vamos a tener cine. Va a ser el cine para matrimonios. Entonces, hombre y mujer. Entonces, Leobardo tiene boletos a la mano ahorita para que al terminar la reunión, si quieren adquirirlo. Entonces, este miércoles 9 sí va a haber reunión. El siguiente miércoles 16
va a ser de cine de matrimonios. El siguiente 23 sí va a haber reunión, pero vamos a empezar más o menos por abril, el primer miércoles de abril empezamos una nueva serie. Vamos a empezar una nueva serie muy interesante, se la vamos a ir pasando por ahí. La cosa aquí para que empecemos a crear algo de expectativa. Bien, pues vimos el libro de Daniel, vimos que las primeras 6 capítulos del libro de Daniel se enfocan en lo que es la edificación del carácter, lo que es la fortaleza del carácter, la integridad. Después vimos que los siguientes 6 capítulos hablan de profecía. Y hoy vamos a cerrar, no vamos a leer todo el capítulo 12 porque sí tenemos que terminar temprano, pero el capítulo 12 habla acerca del fin de los tiempos, de cómo van a ser el fin de los tiempos. Si se acuerdan, la semana pasada vimos a Antíoco IV, que también se entremezcla por ahí entre el perfil de Antíoco IV, se entremezcla el carácter del anticristo en el fin de los tiempos. Entonces, Daniel empieza a hablar acerca del fin de los tiempos y empieza a hablar acerca de cómo será, de que aumentará la ciencia, la gente irá de un lado a otro. Entonces, siempre ha habido ciencia. ¿Cuántos saben eso? Siempre ha habido ciencia. La gente siempre ha ido de un lado a otro. Mas, sin embargo, hay una aceleración. Digan conmigo, aceleración. ¿Cuántos saben lo que significa una curva exponencial? ¿Qué será una curva exponencial? Sí, exacto. Para donde quiera. Ay. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es una curva exponencial en diferentes áreas. Vamos a explicar para algunos lo que es una curva exponencial. Esto es, ¿se acuerdan de America Online? Cuando empezó el Internet. Este es el número de empleados que tenían. Estamos hablando de que cuando comenzó tenía aproximadamente el torso con los 2 brazos, pues era el Medo Persa. Eso. Alguien sí está poniendo atención. El vientre es Grecia, Roma y Roma 2, dijimos los pies, ¿de acuerdo? Algo que dijimos que siempre hubo imperios, o sea, ¿cuántos saben que aparte de estos imperios ha habido otros imperios? El imperio inca, el imperio azteca, el imperio otomano, el imperio británico, ha habido muchos imperios, pero estos tienen un común denominador. Bueno, ya lo dijimos aquí, Babilonia, Medo-persas, vientre. Todos tuvieron que ver, estos 4 primero, con el Israel antiguo. Los aztecas no pintan aquí, y hay gente cuando lo dije que no pintaban las cosas, me dijeron, que sí influyeron. No, en lo profético de Daniel, no pintan los incas y todo eso porque no tuvieron relación con Israel. Acuérdense que la nación central de la Biblia es Israel. La nación central de Dios es Israel. Entonces, si se acuerdan, salud, 20 empleados. Conforme fue avanzando el negocio, fue ganando tracción, fue subiendo las contrataciones para que cuando terminó el 95 tenía 4,700 empleados. En un margen de 9 años subió de 20 empleados a 4,500 empleados. O sea, fue un crecimiento exponencial. Normalmente pudiéramos ver lo que sería así, pero fue creciendo poco, pero conforme se fue acercando a la cúspide, hizo prácticamente un crecimiento vertical. Eso es exponencial.
A eso se refiere una curva exponencial. Vamos a ver 6 principales temas que tratan con el fin de los tiempos, que contienen la curva exponencial. 6 temas. Primero es la naturaleza. No lo vamos a ver en este orden, pero simplemente estos son los temas que vamos a ver. La tecnología, la sociedad, los eventos mundiales, la iglesia e Israel. Vamos a comenzar con el sueño de Nabucodonosor. ¿Cuántos se acuerdan del sueño de Nabucco? Que era la cabeza de oro. ¿Quién era? Era él, era el imperio babilónico.